Buenas tardes, mi nombre es Eibra Mendoza, soy estudiante de Ingeniería Civil y les vengo a hablar hoy sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Bien, las propiedades mecánicas de los materiales nos dicen cómo se comportan estos cuando son sometidos a cargas, a fuerzas o condiciones extremas. Conocer las propiedades del material es muy importante en ingeniería, ya que nos ayudan a determinar si un material se puede usar en construcciones como puentes, edificios, inclusive en aviones o en objetos cotidianos que usamos pues en nuestra vida. Por acá tenemos la teoría de la elasticidad y la plasticidad. Bien, entonces por acá tenemos la elasticidad. La elasticidad, la elasticidad estudia cómo se deforma un material cuando se le aplica un esfuerzo dentro de la zona elástica. Ya más adelante vamos a hablar o vamos a mostrar qué es esa zona elástica. Bien, esto se basa en que las deformaciones son pequeñas y reversibles, que quiere decir que al momento de retirar la carga del material, este puede volver a su estado original. Esto es lo que significa la elasticidad en un material. El caso contrario sería pues la plasticidad. La plasticidad em, estudia la deformación de un material cuando se le aplica un esfuerzo más allá del límite elástico de la forma, o de la zona elástica. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí vemos un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que al momento pues, de aplicarle la fuerza y de quitarle la carga que tiene, este queda en un estado irreversible, es decir, permanente. Es decir, la forma que obtiene el material después de que pasa la zona elástica es un estado permanente, queda con esa forma y no puede volver a la forma original, a la que tenía antes. Sí, eso es lo que quiere decir pues la zona plástica o deformación plástica. Eh, como ejemplo de la elasticidad y la plasticidad, pues tenemos que en la elasticidad el acero es elástico hasta cierto punto. El acero es elástico hasta cierto punto, es decir, digamos que antes de que pase la zona elástica, el acero puede volver a su forma original. En cambio, otros objetos como la plastilina o el barro, que al momento de cambiarle su forma, pues quedan permanentes en la forma pues, que uno les ha dado ahora. No pueden volver, no vuelven por sí solos a su forma original. Eso es la plasticidad. Bien, entonces, ejemplo, plastilina, barro y en elasticidad, pues podemos tener el acero como un objeto elástico hasta cierto punto. ¿Sí? Eso. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ley de Hooke, que es muy importante en las propiedades mecánicas o en la mecánica de sólidos. Bien, la ley de Hooke se rige dentro de la región elástica, ¿sí? Y como hablamos que los materiales vemos vemos su deformación elástica al momento de aplicarles el esfuerzo. Sí, entonces en la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria del material. Sí, entonces aquí tenemos la ley de Hooke, que es una ecuación de lineal de primer grado, donde vemos solamente pues que actúa en una dirección. Entonces aquí tenemos que actúa el esfuerzo, el módulo de elasticidad y la deformación unitaria. El esfuerzo se define como la fuerza aplicada por unidad de área. La deformación unitaria nos dice qué tanto se deforma en proporción a su longitud original. Y el módulo elástico es la relación entre el esfuerzo y la deformación
unitaria en la zona elástica. Nos dice qué tan rígido o qué tan flexible es un material. Bien. Ahora, de la ley de Hooke tenemos la ley generalizada de Hooke. Nos dice lo siguiente. Cuando un material se somete a esfuerzos en varias direcciones, esto quiere decir en un estado tridimensional de tensiones, no solo importa el esfuerzo en una dirección, sino que también importa el efecto que tienen los esfuerzos en las demás direcciones. Para un, para un material isótropo elástico y elástico, ¿qué quiere decir isótropo? Que las propiedades son iguales en todas las direcciones. Para un material así, las ecuaciones son las siguientes. Bien, aquí tenemos pues la ley de Hooke, la normalita, la que va en una dirección y es lineal, que es el esfuerzo por el modo elástico. El esfuerzo es igual al modo elástico por la deformación. Y aquí tenemos pues los esfuerzos en las demás direcciones. Vemos cómo actúan en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y pues también sus esfuerzos, sus deformaciones en esas direcciones. Em, esto es importante en construcciones como presas o aviones en donde las cargas actúan siempre en todas las direcciones, en diferentes direcciones. Bien, ahora hablaremos sobre la relación de Poisson. La relación de Poisson nos dice qué tanto cambia un material en dirección transversal o lateral cuando se deforma en dirección axial o longitudinal. Esto lo vemos mejor en pues, su fórmula. Tenemos por acá. Bien, también es conocido como el coeficiente de Poisson, que se puede representar con la letra, creo que es la nu. Y también se puede conseguir con una V. Bueno, esta es la fórmula que nos dice qué tanto cambia un material en dirección transversal o lateral cuando se deforma en dirección axial o longitudinal. La deformación axial es la dirección en donde se le está aplicando la carga al material o la fuerza. Bien, por ejemplo, bueno, aquí vemos que la fórmula tiene un menos. Eso tiene una explicación, pero más que todo es por conveniencia matemática. ¿Por qué? Como ya dijimos, al momento de aplicarle la fuerza en la carga axial, digamos que en tensión o en tracción, al momento pues de estirar el material para este lado, daría un resultado positivo porque se está alargando. En cambio, en la sección transversal o lateral se va a encoger. Es decir, si se encoge, pues sería negativo. Entonces, para que no dé un resultado negativo, ese signo está ahí. En caso contrario de que la deformación axial fuera de compresión, es decir, pues hacia adentro, en este caso la deformación axial sería eh, negativa porque pues se está encogiendo. En cambio la transversal sería positiva porque se está haciendo más ancha. Digamos que esa es como el por qué ese menos y qué puede pasar cuando se genera cargas de tracción o compresión. Bien, eso nos dice pues el coeficiente de Poisson, nos dice eh, qué tanto cambia un material al momento, pues, qué tanto cambia en la sección transversal o lateral cuando se deforma la sección axial, que es donde se aplica la fuerza. Bien, tenemos por acá también unas prácticas de laboratorio. Como primera práctica tenemos una barra de acero, una barra de acero. Aquí vemos dos cosas. Tenemos una barra a tensión o a tracción, mejor dicho, y una barra a compresión. Bien, aquí vemos esto, pues generalmente se le conoce como una probeta, que al momento
al momento de aplicarle la tracción, los esfuerzos de tracción, pues el material se empieza a estirar y la parte transversal pues se va encogiendo hasta un punto en el que el material pues se fractura. Eso es la falla del material, eso es el esfuerzo, pues ya quiere decir que el material no puede aguantar más esfuerzo y llega a un punto último en el que se fractura. También vemos que tanto pues se elonga que tanto se alargó, que tanta deformación hubo al momento de aplicarle los esfuerzos. Y vemos por este lado que al momento de aplicarle unos esfuerzos de compresión, eh, la barra, la barra pues genera esta forma que nos dice y nos da a entender que el acero de por sí no es un material que pueda soportar cargas de compresión. Digamos que es débil o es muy ineficiente para aguantar cargas de compresión. Es bueno para aguantar cargas de tracción. Aquí tenemos otro test, pero este test es de concreto en el cual se le aplican cargas de compresión. Vemos aquí la, el cilindro de concreto en una máquina con unas prensas, la cual se le aplica unas cargas de compresión y vemos el resultado que obtiene al momento de aplicar esos esfuerzos. Que si nos damos cuenta, el material en cierta parte se fracturó, pero en el resto pues se mantuvo firme. Esto es porque el concreto es un excelente material para aguantar compresión. Al contrario, es malo para aguantar tracción, que es lo contrario del acero. Sí, entonces el acero es bueno para la tracción y el cemento es bueno para la compresión. Esto nos lleva a poder usar el concreto y el acero en unión para poder hacer construcciones para hacer construcciones que generen mucha carga, mucho peso, como edificios gigantes, puentes y demás cosas que uno puede ver en las construcciones. Gracias a la unión del concreto y del acero, podemos obtener este material que es súper resistente, que puede aguantar cantidades de esfuerzos y no hay problemas. Y nos permite, gracias a esto, pues construir cosas bastante con gran magnitud. A este tipo de hormigón o de concreto se le llama concreto o hormigón reforzado o armado porque se le agrega acero y eso lo hace muy resistente. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fuerzas axiales o cargas axiales. Las cargas axiales actúan a lo largo de, del eje de un elemento produciendo ya sea tracción o compresión. Y no solamente eso, aquí podemos ver diferentes tipos de esfuerzos y digamos la manera en cómo actúan a lo largo pues ya sea de un elemento, ¿sí? Tenemos la compresión, que es cuando las cargas aplastan y acortan el material. Tenemos la tracción, que es cuando estira y adelgaza, pues en este caso, digamos, sí, acorta, adelgaza el material cuando se estira. Esa sería la tensión o la tracción. La flexión o bending es cuando el material se dobla, cuando se le aplica una fuerza perpendicular. Vemos cómo se dobla el material cuando se le aplica la fuerza perpendicular. Tenemos el cortante, un esfuerzo cortante, que es cuando tiende a deslizarse una parte sobre la otra parte, ¿sí? Ahí vemos cómo se produce, cómo se genera gráficamente. También tenemos la torsión, que es cuando el material gira alrededor de su mismo eje.
A eso se le llama pues torsión. Y digamos que estos son los diferentes tipos de esfuerzos que se pueden encontrar o se pueden generar en un material. Bien, ahora hablemos sobre la fórmula de la deformación axial. Bien, la fórmula de la deformación axial, en pocas palabras, nos dice la, el alargamiento total que obtiene el material. ¿Sí? Y esta pues se deriva tanto de la fórmula de la ley de Hooke, va muy relacionada con eso. Aquí podemos ver que actúan las fuerzas. Como ya sabemos, como ya sabemos, el esfuerzo es la fuerza sobre área, entonces digamos que se puede descomponer también de de esa fórmula. Entonces tenemos la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo elástico. Con esta fórmula podemos hallar la deformación total axial o el alargamiento total axial pues, que se produjo en ese material. Bien, ahora vamos a ver la curva del esfuerzo y la deformación unitaria que está por acá. Bien, aquí en esta curva o en este diagrama más bien de esfuerzo, deformación, podemos darnos cuenta pues cómo se comporta la deformación en un material que posiblemente sea el del acero, que es digamos el que más tiende como a este tipo de formación, a este tipo de diagramas. Muy bien, entonces vamos a explicar en qué consiste cada zona, cada punto de estos, para que sea más fácil de entender eh, cómo, para que sea más fácil de entender cómo se comporta el material cuando se le explican esfuerzos. Bien, bien, en el diagrama de esfuerzo de formación podemos ver que hay una región elástica, zona elástica, que ya es la que hemos mencionado desde el principio, y tenemos una región plástica que también la hemos mencionado. Bien, en la zona elástica, que es donde dijimos que regía la ley de Hooke, porque si nos damos cuenta es un diagrama o nos da una forma lineal. Por eso es que en este punto, en esta zona, podemos usar la ley de Hooke. Bien, entonces, bien, aquí tenemos la zona elástica. En esta zona elástica podemos encontrar, eh, bueno, en la zona elástica también, pues ya como dijimos, tenemos la región elástica, que es donde actúa la ley de Hooke, porque, pues bueno, ya dijimos que aquí vemos una recta, digamos, se comporta linealmente y por eso podemos utilizarla. En esta zona tenemos el límite de proporcionalidad. ¿Qué es el límite de proporcionalidad? Cuando un material es sometido a un esfuerzo de tracción, él al principio trata como de resistirse a la deformación y si no se excede el límite de proporcionalidad, este trata de volver otra vez a su forma original. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al momento de soltar la carga en este punto, si no excede este punto, él puede volver a su estado original. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir la zona elástica. Y el límite de proporcionalidad. En este punto el material aún puede volver a su estado original. Ya cuando pasa a este punto, al límite elástico, aún trata de resistirse y trata otra vez de volver a su estado original. Pero ya en este punto es más complicado porque ya está muy cerca del esfuerzo de influencia. Ya hablaremos de eso. Bien, después del esfuerzo de fluencia vemos que el material se sigue deformando, deformando hasta un punto en el que alcanza el esfuerzo último. Este esfuerzo último no quiere decir que en este punto el material ha alcanzado la carga máxima de esfuerzos que se le pueden aplicar. Después de este punto, si se le siguen aplicando fuerzas, si la fuerza continúa, entonces ahí empieza ya a fallar, a decaer, hasta que llega el esfuerzo de fractura, que es donde se rompe material o se rotura. Sí, entonces de esa manera podemos ver cómo se comporta
un material al aplicarle esfuerzos de tracción. Esta sería una gráfica para esfuerzos de tracción. Puede ser de una barra de acero, que es normalmente como se comporta una barra de acero. Aquí podemos ver dos tipos de propiedades. Bueno, aquí podemos ver una y podemos explicar la otra. La que podemos ver aquí es la propiedad de ductilidad, que es la que nos dice qué tanta deformación obtiene un material. Entre más se deforme, es más dúctil. Y también, y bueno, ya vemos que entre más se deforme es dúctil, y un material que no es dúctil, o sea, un material que es frágil, podemos verlo de esta manera, más o menos así, que desde el punto de inicio, al momento de aplicarle cargas, ella va en línea recta y sin generar ninguna deformación, en el punto cuando alcanza el esfuerzo último, se rompe, se fractura sin presentar ninguna deformación. Ese es un material frágil. Vemos que empieza y de un momento a otro se fractura, se rompe sin dar ningún aviso. En cambio el acero, o sí, el acero cuando se tracciona, podemos ver cómo se deforma y nos da a entender o nos da la visión de en qué momento podría pues deformarse. Sí, digamos que nos da perdón, nos dice en qué momento podría fracturarse, nos da un aviso de cuándo se puede fracturar. En cambio, por ejemplo, el acero es dúctil y el vidrio de un momento a otro, si uno le aplica un esfuerzo o una energía muy fuerte, se fractura y ni siquiera nos dice, nos muestra indicios de que se va a fracturar. Bien, entonces aquí podemos ver cómo actúa la zona elástica, que es la zona elástica, que pues que parte desde el inicio, y es donde actúa, en esta zona es donde actúa la ley de Hooke, porque vemos un comportamiento lineal en ella. Vemos la zona elástica, la región elástica, que es donde el material puede volver a su estado original, y la región plástica es donde se deforma, y ya la deformación es permanente, no vuelve a su estado original. Bien, ahora hablemos de los tipos de propiedades mecánicas. Bien, como principal tenemos la primera es strength o la resistencia. La resistencia nos dice qué tanto soporta un material al aplicarle cargas o esfuerzos en ella. Aplicarle, sí. Por ejemplo, aquí podemos ver en la barra en la barra de acero al test, aquí podemos verificar la resistencia que tiene la barra a la tracción y la resistencia que tiene la barra a la compresión. Igualmente en el de acero podemos saber cuánta resistencia tiene a la carga de compresión, el acero, el concreto, perdón. El concreto podemos ver qué tanta resistencia tiene al aplicarle compresión. Bien, entonces esta es la resistencia. Tenemos también la ductilidad, que es la que hablamos hace un momento. La ductilidad nos dice qué tanto se deforma un material, pero nos dice qué tanto se deforma un material al momento de aplicarle, o sea, cuando se deforma un material, pero en la zona plástica, es decir, lo que expliqué ahorita, que digamos que en la zona plástica qué tanto se deforma. Entre más se deforme, pues tendrá más ductilidad el material. Aquí podemos ver un ejemplo, pues, de una barra de acero original. Y aquí podemos ver una barra a la que se sometió a tracción porque se estiró. Aquí vemos la parte transversal que se encogió un poco. Y vemos pues la parte donde se le aplicó la carga. Vemos que se deformó, se estiró más. Bien. Vamos ahora con la toughness, que sería la tenacidad. En esta imagen podemos ver fácilmente, digamos que esta placa al momento de aplicarle energía resiste el golpe. En cambio que sería por decir un vidrio, al momento de aplicarle energía se rompió fácilmente. Esa es la tenacidad. La tenacidad es la capacidad de un material de almacenar o de resistir, mejor dicho, de resistir
energía. Más que almacenar o resistir, más bien sería como la capacidad de absorber energía cuando se le aplica al material, ¿sí? Esa es la tenacidad, qué tanta energía puede soportar. ¿Cómo la vemos? Bueno, en la curva de estrés, la tenacidad, como es la capacidad de un material de absorber energía, entonces, como vemos que la energía es una fuerza que se le aplica, entonces necesitamos saber qué tanta energía soporta ese material. Para conocer eso, entonces calculamos toda el área debajo de la curva. ¿Sí? Toda el área debajo de esta curva del esfuerzo de deformación, toda el área de esta curva nos dirá qué tanta energía o podemos hallar la tenacidad del material, ¿sí? Si calculamos el área que hay desde que empieza hasta que termina antes de la fractura. Bien, eh, tenemos aquí la dureza. La dureza es la resistencia que tiene un material al ser rayado, al ser penetrado o a deformarse plásticamente en la superficie. Bien, en este ensayo podemos ver aquí a la izquierda una máquina que es un durómetro digital Rockwell que sirve para aplicar cargas y también mide la dureza automáticamente. Bien, en esta parte podemos ver el penetrador o el indector que nos dice que puede ser un cono de diamante para cuando son superficies muy duras, ya que el acero, el diamante es el material más duro, podría decirse que del planeta. Y o se puede usar una bola de acero para materiales más suaves, menos duros. Bien, aquí tenemos entonces, pues al momento, pues esto, la, la máquina lo que hace es generar la carga en la parte superficial de la probeta. ¿Qué es lo que hace, lo que vemos acá cuando se le aplica una carga menor? Una carga menor en la máquina Rockwell, que son 10 kilogramos, y en la superficial de 3 kilogramos. Al momento de aplicar esta carga, deja ahí una huella. Esto se hace para quitar irregularidades en la superficie. Ya después se le aumenta la carga, se le aplica una carga mayor, que es la que penetra el material. Y aquí podemos darnos cuenta qué es lo que sucede al momento de aplicar la carga mayor. Al momento de aplicar la carga mayor, el material se deforma plásticamente, ¿sí? Dejando una huella. Y al momento de quitarle la carga mayor, el material, digamos que el penetrador se recupera un poco porque siempre queda este, una, siempre queda como una recuperación elástica en el material cuando se le quita la carga mayor, ¿sí? Entonces, pero la parte que penetró, esa sí queda deformada plásticamente. Pero digamos que en el material quedan unas huellas que recuperan su forma elásticamente. Que de ahí, de la parte que penetró, se le puede hallar una distancia T, que es la que no, que es la que mide la máquina automáticamente. De esa manera, pues podemos saber la dureza que tiene el material. Y bueno, eso para explicar un poco lo de la dureza. Tenemos también por acá la fragilidad, pues que la vimos hace un momento o la explicamos también con la curva de esfuerzo de formación. Que bueno, aquí vemos una barra la cual vemos que al momento de aplicarle, ya sea si en este caso fue tracción, vemos que se rompe inmediatamente sin generar
como vemos por aquí, ninguna deformación. Vemos que ya está deformada y que aún no está ni siquiera fracturada, está deformada. En cambio aquí sí se ve que está totalmente fracturada sin mostrar ninguna deformación. Entonces, un material frágil nos dice que se puede llegar a fracturar sin mostrar casi ninguna deformación. En pocas palabras, se genera una fractura brusca, sin avisar, en el sentido más general. Se genera una fractura sin avisar. En cambio acá, como vemos la barra, muestra indicios de que ya está como a punto de llegar a su esfuerzo máximo o de llegar al esfuerzo de fractura. Digamos que tiene un previo aviso ahí por cómo se ve la forma. Cambio, por ejemplo, el vidrio, momento tú de aplicarle una fuerza a un vidrio, se rompe inmediatamente y ni siquiera da indicios de que se va a romper. Y podemos verlo pues en este caso, como está en este simple ejemplo de puede ser una probeta o de material que esté hecho. Bien, como fragilidad, como frágil, pues ya sabemos que está el vidrio. Como dúctil tenemos el acero y como tenaz podemos decir que los polímeros tienen esta propiedad, son tenaces. Y bueno, eso sería pues todo, digamos, esta presentación. Como conclusión, es importante comprender las propiedades mecánicas de los materiales porque nos ayudarían a diseñar estructuras fuertes, confiables y eficientes. Cada material tiene sus limitaciones y tiene sus ventajas. Por eso es importante que el ingeniero sepa elegir cuál es el correcto según su aplicación y las cargas que soportará. Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias.